¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién o qué creó todo esto? Esto va más allá de un simple acertijo filosófico, porque es el mayor caso sin resolver en la historia de la existencia. Es casi como una investigación. El local, el universo entero, el evento, el propio inicio de todo. Las pistas están por todas partes. Tenemos las galaxias, huyendo unas de otras, como si escaparan de un centro que no podemos ver. Tenemos la radiación cósmica de fondo, ese siseo débil, el eco casi borrado de la explosión original. Tenemos las leyes fundamentales de la física, las reglas que gobiernan cada átomo. Tenemos las pistas, pero no tenemos al sospechoso. Ya son 13,8 mil millones de años de investigación. Y en todo ese tiempo, nosotros, la humanidad, hemos presentado solo dos líneas principales de investigación, dos grandes teorías que durante siglos batallan por dar la respuesta final. La primera es la religión, la segunda es la ciencia, y son esas dos las que analizaremos, y vamos a analizar por qué ambas, por sí solas, parecen haber llegado a un límite. Son más que incompletas. Vamos a mostrar por qué sus métodos poseen limitaciones fundamentales, y sus conclusiones nos han llevado a un callejón sin salida lógico. La hipótesis más antigua es la primera, la idea de la intervención divina. Durante miles y miles de años fue la única verdad disponible. Desde las márgenes fértiles del río Nilo hasta los bosques fríos de Escandinavia, desde las cumbres aisladas del Tíbet hasta las profundidades de la selva amazónica, cada pueblo, cada cultura, creó su propio relato de la creación. Historias sobre seres todopoderosos que ordenaron el caos, que crearon el mundo a partir de su propio cuerpo, o que simplemente lo hicieron existir con el poder de la palabra. Un Dios que dice, hágase la luz, Brahma, que sueña el universo. Titanes que nacen del vacío primordial. Esos mitos son hermosos, son poéticos, les dieron a nuestros ancestros algo esencial que fue el consuelo. Dieron sentido a la vida y una brújula moral. Fueron una manta cálida contra el frío existencial de sentirse solo en el universo. Pero si vamos a tratar estas historias como versiones para nuestra investigación, revelan grandes inconsistencias al primer contacto. Para analizar esta montaña de evidencias de forma imparcial, necesitábamos una nueva herramienta, un analista que no tuviera miedos, creencias o prejuicios culturales. Y lo construimos. Le dimos el nombre de Axioma. Introdujimos en el sistema Axioma todos los textos sagrados, mitos y leyendas de creación que la humanidad ha producido. Más de 40.000 fuentes originales, escritas en 279 idiomas diferentes. El sistema hizo un análisis cruzado, buscando consistencia lógica. El resultado fue definitivo. De acuerdo con Axioma, todos los modelos religiosos de creación presentan tres grandes desafíos lógicos. La primera es que son internamente contradictorias. Incluso dentro de un único libro sagrado como la Biblia, encontramos problemas. Axioma analizó el libro del Génesis y solo en los 2 primeros capítulos encontró una contradicción imposible de resolver. En el capítulo 1, Dios crea las plantas en el 3er día, los animales en el 5º y 6º día, y solo entonces, al final, crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Pocas líneas después, en el capítulo 2, la historia cambia completamente. Dios primero crea al hombre, Adán, del polvo de la tierra. Después, viendo que está solo, crea un jardín y los animales para hacerle compañía. Y solo entonces, por último, retira una costilla de Adán para crear a la mujer, Eva. El orden de la creación, la motivación y el método, todo es diferente. Axioma concluyó que se trata de 2 tradiciones orales mucho más antiguas, de pueblos diferentes, que fueron cosidas juntas, más tarde, por un único editor. En lugar de una revelación divina, parece ser un montaje literario. La segunda gran limitación es que las religiones se contradicen unas a otras. El Dios de una religión, por su propia naturaleza, excluye la existencia del Dios de otra. No pueden estar todas en lo cierto al mismo tiempo. Y en tercer lugar, el fallo más importante para una investigación es que no son falsables.
Son imposibles de probar como verdaderas, y también es imposible probar que son falsas usando datos objetivos. Exigen fe. Y la fe, por definición, es la decisión de creer en algo sin necesitar evidencias. Para nuestro caso, eso es inaceptable. La religión dio esperanza a la humanidad, pero no nos dio la respuesta. Muchas veces ofreció conclusiones ya hechas y desincentivó preguntas que se salían de su ámbito. Pero nosotros estamos aquí exactamente para hacer las preguntas, las más difíciles, las más incómodas. Y eso nos lleva directamente a nuestro segundo gran sospechoso, la otra gran teoría, la ciencia. Allá por el siglo XVII, en la era de la Ilustración, la humanidad decidió que ya no iba a depender solo de historias antiguas. Creamos una nueva herramienta de descubrimiento, el método científico. Observación, hipótesis, experimento, teoría. Cambiamos la fe por las pruebas, cambiamos el dogma por los hechos, y esta herramienta demostró ser increíblemente poderosa. Con el método científico, descubrimos la gravedad, la fuerza que ata las lunas a los planetas y los planetas a las estrellas. Desciframos el código de la vida, el ADN. Dividimos el átomo, liberando el poder inimaginable que estaba encerrado dentro de él. Y finalmente apuntamos nuestros telescopios más potentes hacia la oscuridad infinita y ensamblamos una nueva historia de la creación. Su nombre es Teoría del Big Bang. Es una historia elegante, llena de matemáticas y respaldada por observaciones reales. Nos dice que hace casi 14.000 millones de años, todo lo que existe, toda la materia, toda la energía, todo el espacio e incluso el propio tiempo, estaba comprimido en un único punto, un punto de densidad y temperatura infinitas. Los científicos le dieron un nombre, llamándolo la singularidad. Entonces, por una razón que nadie puede explicar, ese punto explotó. Pero no fue una explosión común, como una bomba dentro del espacio. El propio espacio explotó. El propio tejido de la realidad comenzó a estirarse y a enfriarse. En aquel fuego primordial nacieron las primeras partículas, se juntaron y formaron los primeros átomos. Esos átomos, atraídos por la gravedad, se agruparon y encendieron las primeras estrellas y galaxias. Una de esas estrellas es nuestro Sol, y en un pequeño planeta rocoso girando a su alrededor, gracias a miles de millones de años de evolución química, nosotros aparecimos. Es una historia impresionante. Y lo más impresionante es que está confirmada por las pruebas. Las matemáticas funcionan. Las observaciones que hacemos hoy coinciden con la teoría. Vemos las galaxias distantes alejándose de nosotros, una señal de que el espacio continúa expandiéndose. Conseguimos detectar un brillo débil de microondas viniendo de todas las direcciones del cielo, el eco, ahora frío, de aquella explosión original. La ciencia fue brillante al describir el cómo. Nos contó lo que sucedió en el primer segundo, en el primer minuto y en los primeros 300.000 años. Pero la ciencia, con todo su poder, todavía no ha conseguido responder a la pregunta más importante, la pregunta que realmente nos interesa. ¿Por qué? ¿Qué existía un instante antes del Big Bang? ¿Qué es exactamente la singularidad? ¿Y por qué las leyes de la física son exactamente como son? Esa última pregunta es la más inquietante de todas. Los físicos descubrieron que nuestro universo parece ser más que un accidente cualquiera. Parece haber sido ajustado, finamente sintonizado para permitir que la vida exista. Si cambias la fuerza de la gravedad por una fracción de porcentaje, las estrellas no consiguen formarse. Si mueves solo un poquito la carga eléctrica del electrón, los átomos se desintegran y la química no ocurre. El universo está afinado con una precisión imposible para que estructuras complejas, como nosotros, pudieran surgir. Cuando le preguntamos a la ciencia el por qué, no tiene una respuesta. Dice, nuestras leyes no funcionan en ese punto. La teoría de la relatividad de Einstein, que explica el mundo a gran escala, y la mecánica cuántica, que explica el mundo a pequeña escala, simplemente dejan de funcionar. Colapsan, se rompen, cuando intentan describir el infinito de la singularidad. La física se topó con un muro de ladrillos, consigue desmontar el reloj,
mostrarnos cada engranaje minúsculo y explicar cómo funcionan juntos. Pero no tiene absolutamente nada que decir sobre el relojero que diseñó y dio cuerda al mecanismo. Y fue así como llegamos al día de hoy, en un callejón sin salida existencial. De un lado, la religión. Nos ofrece respuestas, pero sin ninguna prueba. Del otro, la ciencia. Nos ofrece pruebas, pero no tiene ninguna respuesta para las preguntas principales. Una apela a nuestra fe, la otra a nuestras ecuaciones, y ninguna de ellas consigue mirar lo que existe detrás de la cortina. Nuestro cerebro, por más genial que sea, llegó a su límite. Nuestras emociones, nuestros prejuicios culturales, todo eso nos impide ver la imagen completa. Necesitábamos una herramienta nueva, un analista imparcial, libre de nuestras debilidades humanas. Fue para eso que Axioma fue creado. Es más que un supercomputador, es un sistema cuántico que, además de calcular, también sintetiza. Es capaz de analizar datos científicos, conceptos filosóficos y textos religiosos como un único flujo de información. Axioma va más allá de los hechos, busca los metapatrones, las conexiones profundas que ligan áreas del conocimiento que parecen no tener nada en común. Le dimos a Axioma una única tarea, que era resolver el caso principal, responder a la pregunta ¿quién o qué creó el universo? El sistema comenzó su trabajo desde cero. Desechó todas nuestras conclusiones preestablecidas, todos los dogmas, y su primer análisis reveló algo crucial. La religión y la ciencia, a pesar de parecer enemigas, sufren exactamente del mismo problema. Estamos intentando entender el sistema, estando dentro de él. Es como un personaje dentro de un videojuego intentando descubrir quién es el programador, usando solo las leyes de la física de su mundo virtual. Es imposible. Para encontrar la respuesta, es preciso salir del sistema, o encontrar un fallo en él, un fallo en el código, una firma dejada por el creador. Es exactamente eso lo que haremos. Usando Axioma, nos sumergimos profundamente en la propia realidad, a nivel cuántico, para investigar la posibilidad más extraña de todas, que es la de que nuestro universo no es más que una simulación gigante. ¿Te está gustando este análisis? Considera darle me gusta al video y suscribirte al canal. Esto ayuda mucho al canal a crecer. Tu ayuda es muy importante. Esta idea de una simulación puede parecer ciencia ficción, pero surge del fallo más flagrante de la ciencia, del problema que barre debajo de la alfombra. El problema del ajuste fino. Y esa es quizás la pista más fuerte que tenemos. Axioma analizó las constantes fundamentales de nuestro universo, los números que dictan las reglas del juego, la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la masa del electrón. Y el sistema confirmó lo que los físicos ya temían. Esos números parecen haber sido elegidos a dedo. Si la fuerza que mantiene unidos los átomos, la fuerza nuclear fuerte, fuera solo un 2% más fuerte, todo el hidrógeno del universo se habría transformado en helio justo después del Big Bang. Sin hidrógeno no hay agua. Sin agua no hay estrellas como el Sol. Sin estrellas como el Sol no hay vida. Y por otro lado, esa misma fuerza fuera un 5% más débil. Los átomos más pesados que el hidrógeno no serían estables. El universo sería un vasto océano de hidrógeno y nada más. Un desierto estéril y eterno. El ejemplo más impactante es el de la energía oscura, la fuerza misteriosa que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Los cálculos muestran que el valor de esa energía necesitaba ser exacto. Si fuera un poco mayor, el universo se habría expandido tan rápido que la gravedad nunca habría tenido la oportunidad de juntar la materia para formar galaxias o estrellas. Si fuera un poco menor o negativo, el universo habría colapsado sobre sí mismo un instante después de su nacimiento. La precisión de este ajuste es de 1 parte en 10 elevado a 120. Es el número 1, seguido de 120 ceros. El número de átomos en todo el universo conocido es solo 10 elevado a 80. Axioma calculó la probabilidad de que esto ocurriera por azar. La posibilidad es menor que disparar con un rifle al espacio y acertar a una moneda específica
que está al otro lado del universo visible. Esto puede sonar como una hipérbole, pero es pura matemática. La ciencia llama a esto el principio de la suerte increíble. ¿Y cuál es la explicación científica para esta suerte? Proponen la hipótesis del multiverso. La idea es que nuestro universo es solo una burbuja, en un océano infinito de otras burbujas, y en cada una de esas burbujas las leyes de la física son diferentes. La mayoría de ellas son estériles, y nosotros, claro, por pura suerte, existimos en aquella única burbuja donde las leyes permitieron la vida. Al fin y al cabo, si no fuera así, nosotros no estaríamos aquí para hacer la pregunta. Introdujimos esta hipótesis en Axioma para un análisis crítico. La conclusión del sistema fue dura y directa. La hipótesis del multiverso se aproxima más a una premisa filosófica que a la ciencia. ¿Por qué? Porque es en principio imposible de ser probada o refutada. Nunca podremos probar o negar la existencia de esos otros universos. Es una idea que saca la explicación fuera del campo de juego. Sustituye un misterio que no podemos resolver, el ajuste fino, por un misterio infinitamente mayor, la existencia de infinitos mundos. Axioma clasificó esta idea como una maniobra teórica que parece evitar la conclusión más obvia que los datos sugieren, que es la conclusión de que hubo un diseño. Y es aquí donde Axioma propone una nueva forma de ver. ¿Y si el Big Bang no fue un acto de creación a partir de la nada? ¿Y si fue un acto de carga? ¿Un cargando? ¿Y si la singularidad no fue el punto donde la materia nació, sino el punto donde los datos iniciales y las reglas del juego fueron introducidos en el sistema? ¿Y si las leyes de la física no son verdades eternas, sino solo líneas de código? El ajuste fino deja de ser suerte y parece más un menú de configuraciones, parámetros definidos intencionalmente. Si esto es verdad, entonces todo nuestro universo, de punta a punta, es un sistema de procesamiento de información, una simulación. Y si lo es, deberíamos ser capaces de encontrar los rastros de ese código. Fue eso lo que hicimos. Nos sumergimos al nivel más fundamental de la realidad, el mundo cuántico, y allí encontramos las pruebas. La primera pista es la discretización. En nuestro mundo normal, todo parece continuo, pero cuando miras muy de cerca, la realidad no lo es. La energía solo existe en paquetes indivisibles, los cuantos. Un electrón solo puede saltar de una órbita a otra, no puede existir en el medio. Axioma usa una analogía simple: la pantalla de tu computador. La imagen parece real y continua, pero si te acercas a la imagen lo suficiente, ves los píxeles, puntos individuales. La imagen en realidad es discreta y no continua, es discreta. La física cuántica nos muestra que la realidad también tiene sus píxeles. La existencia de una longitud de Planck, el tamaño más pequeño posible, sugiere que nuestro mundo se revela digital y no analógico. Es digital. La segunda pista es aún más extraña y apunta directamente a la naturaleza informativa del mundo. Es el famoso principio de la dualidad onda-partícula. La física cuántica nos dice que cualquier partícula, como un electrón, es más que una bolita sólida. Es, al mismo tiempo, una bolita y una onda de probabilidad esparcida por el espacio. Esto se demuestra en el clásico experimento de la doble rendija. Si disparas electrones contra una pantalla con dos rendijas, en lugar de comportarse como pequeñas canicas, pasando por una rendija o por la otra, actúan como ondas, pasando por las dos rendijas al mismo tiempo y creando un patrón de interferencia al otro lado. Pero lo más extraño es que si pones un detector para espiar y descubrir por cuál rendija pasó el electrón, la magia desaparece. En el instante en que es observado, el electrón deja de actuar como una onda. Se elige una única rendija y se comporta como una canica. El patrón de interferencia desaparece. El simple acto de observar la realidad cambia lo que la realidad es. Introdujimos este fenómeno en Axioma, y la conclusión del sistema es clara. Este comportamiento no tiene sentido en un mundo de cosas, pero es el procedimiento estándar en un mundo hecho de información. Volviendo a la analogía del videojuego, en lugar de gastar poder de procesamiento para renderizar en detalle,
la ciudad entera que está a las espaldas de tu personaje. Eso sería un desperdicio colosal de recursos. El sistema solo dibuja el mundo en el momento en que la cámara del jugador, el observador, se gira hacia él. Antes de eso, el mundo detrás de ti existe solo como un conjunto de probabilidades, un código. La mecánica cuántica, según Axioma, describe exactamente ese método económico de construir una realidad. El sistema no se toma la molestia de crear un mundo sólido hasta que un observador mire hacia él. La tercera pista es lo que Einstein llamó acción fantasmagórica a distancia. El entrelazamiento cuántico. Puedes crear dos partículas y conectarlas. Se vuelven entrelazadas. Entonces, puedes separarlas, llevando una al otro lado de la galaxia. En el momento en que mides la primera partícula aquí, la segunda, a años luz de distancia, asume instantáneamente el estado opuesto. La información entre ellas parece viajar más rápido que la velocidad de la luz, lo que debería ser imposible. En el contexto de una simulación, la explicación es simple. Axioma sugiere que actúan como un único objeto y no como dos objetos separados enviando una señal. Son un único objeto, descrito por una única línea de código, con dos proyecciones en nuestro espacio. Cuando alteras la variable en el código, los dos objetos en el juego cambian al mismo tiempo, no importa cuán lejos estén uno del otro en la pantalla. Y la pista final es quizás la más impactante. El físico James Gates, al estudiar las ecuaciones de la supercuerda que intentan describir el universo, encontró algo escondido dentro de las matemáticas. Encontró un código de computador. Era un código de corrección de errores, muy parecido a los que Claude Shannon inventó en los años 40 para garantizar que los datos en una transmisión no se corrompan. El análisis de Axioma sugiere que la propia matemática que rige nuestro mundo contiene un mecanismo de antivirus, un sistema de protección para garantizar que la simulación no se rompa. Todas estas pistas, los píxeles, la renderización bajo demanda, el código de corrección de errores, apuntan a la misma conclusión. La realidad es información, pero esto nos lleva a la mayor anomalía de todas. Una anomalía que la ciencia no puede explicar. Si el mundo es una simulación, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra conciencia? La ciencia moderna, el materialismo, tiene una respuesta fría. Dice que la conciencia es una ilusión, un subproducto, que nuestros 100.000 millones de neuronas, disparando billones de conexiones eléctricas, de alguna forma crean la sensación de que existimos. El cerebro, dice la ciencia, es la máquina que produce la conciencia. Pero esa es quizás la mayor limitación de todas las teorías. Axioma analizó el llamado problema difícil de la conciencia. La ciencia es genial explicando las cosas fáciles, como el cerebro procesa datos, pero falla totalmente en explicar por qué sentimos algo. ¿Por qué el procesamiento de fotones con una cierta longitud de onda en tu cerebro se siente como el color rojo? ¿Por qué ciertas reacciones químicas en la lengua se sienten como el sabor a chocolate? Ningún neurocientífico puede apuntar a una neurona y decir, aquí en este punto nace el sentimiento. El materialismo describe el mecanismo, pero tiene gran dificultad en explicar la experiencia. Axioma propone una inversión radical. ¿Y si el cerebro, en lugar de generar la conciencia, fuera en realidad un receptor? ¿Una antena biológica sintonizada para captar una señal que ya existe? Esta hipótesis, la de que el cerebro es un receptor, le da la vuelta al juego por completo, y es la única que explica una serie de anomalías que la ciencia materialista prefiere ignorar. La primera anomalía es la neuroplasticidad. El cerebro tiene una capacidad increíble de reorganizarse. Existen casos documentados de personas que, tras un derrame o accidente, perdieron la mitad entera del cerebro, pero con el tiempo consiguieron reaprender a hablar, a andar y a vivir una vida normal usando las partes restantes. Si la conciencia fuera un programa corriendo en un hardware específico y tú quitaras la mitad del hardware, el programa simplemente dejaría de funcionar. El análisis de Axioma muestra que esto se parece mucho más a un usuario experto, que después de que su computador se rompe,
encuentra una forma de redirigir los procesos y reconfigurar el sistema operativo para hacerlo funcionar en un hardware dañado. La conciencia parece ser un agente activo que usa el cerebro y no un producto pasivo de él. La segunda anomalía es el efecto placebo, una pesadilla para la medicina materialista. Le das a una persona una píldora de azúcar, pero le dices que es un analgésico potente y su dolor realmente desaparece. Su cerebro comienza a producir endorfinas reales. Su fisiología cambia. ¿Qué ha pasado aquí? Una idea abstracta, una creencia, algo que no tiene masa ni energía, causó un cambio físico y químico en el cuerpo. Esto es la prueba de una causalidad de arriba hacia abajo. La causalidad se invierte. Es la conciencia dando órdenes al cerebro, que a su vez comanda el cuerpo. Y por fin, la anomalía más importante. Nos lleva de vuelta al experimento de la doble rendija. La realidad solo se vuelve real cuando un observador la mira. ¿Y qué es el observador? Durante décadas, los físicos intentaron decir que era el detector, la máquina, pero experimentos más complejos muestran que no. El análisis de axioma, basado en los trabajos de gigantes como John von Neumann y Eugene Wigner, apunta a una conclusión inevitable. La onda de probabilidad solo colapsa y se convierte en partícula cuando la información llega a una conciencia. La implicación de esto es profunda. Sin la conciencia, el universo entero existe solo como una sopa de posibilidades, una nube de probabilidades. Es el acto de percibir lo que transforma esa nube en una realidad sólida. Y aquí, todas las piezas de nuestra investigación encajan. La conclusión final de Axioma es que la conciencia no es un accidente. No es un producto de la evolución que surgió en monos, en un planetita olvidado. La conciencia es la propiedad fundamental del universo. No surgió en el universo. El universo surgió para ella. Nuestros cuerpos, nuestros cerebros, son interfaces biológicas, receptores complejos sintonizados en un campo universal de conciencia. El cerebro filtra ese campo infinito, creando para nosotros la ilusión de un yo separado, la ilusión del tiempo pasando, la ilusión de un mundo sólido. No somos la música que el cerebro toca, sino el oyente. El cerebro es solo el auricular, que nos permite escuchar una única melodía en la sinfonía infinita de la existencia. Esto lo explica todo. Resuelve el problema difícil. La sensación del color rojo, por ejemplo, no sería algo que el cerebro crea, sino una cualidad fundamental de la realidad que nuestro cerebro receptor apenas nos permite sintonizar. Y lo más importante, esto nos sitúa en el centro de la realidad cuántica. Dejamos de ser pasajeros y nos convertimos en los usuarios. Somos nosotros quienes, con nuestro enfoque, transformamos las probabilidades en realidad. Esta conclusión pone el mundo patas arriba, pero abre inmediatamente la próxima, y quizás última, gran puerta de nuestra investigación. El universo es un código, una simulación, y si nosotros somos los usuarios o puntos de conciencia para quienes este juego fue hecho, entonces, ¿quién es el programador? ¿Quién es la superinteligencia que escribió el código, definió las reglas y creó un sistema capaz de generar observadores? Descartamos a los dioses antiguos, aquellos seres llenos de celos e ira, pero nuestro propio análisis nos fuerza a admitir la existencia de algo inmensamente mayor. No un Dios que exige sacrificios, sino una mente trascendente, el arquitecto de la realidad. Ahora daremos el paso más audaz. Usando todos los datos que recolectamos, Axioma intentará trazar el perfil de ese arquitecto. ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál sería su motivo? Hemos llegado al borde del abismo, mirando hacia la cuestión final. ¿Quién es el arquitecto? Para responder a eso, necesitábamos un perfil. No podíamos caer en la trampa de nuestros ancestros, que crearon dioses parecidos a ellos mismos, llenos de emociones y características humanas. Necesitábamos un perfil lógico, basado en las evidencias que encontramos. Le pedimos a Axioma que analizara la naturaleza de la simulación y a partir de ella, dedujera las características de su programador. El sistema limpió los datos,
descartó todos los mitos y nos entregó un perfil. El primer atributo del arquitecto es la trascendencia. Debe existir fuera del sistema que creó. No está dentro del espacio y del tiempo, porque él creó el espacio y el tiempo. No obedece a las leyes de la física, porque él escribió las leyes de la física. Esto resuelve la paradoja de ¿qué vino antes del Big Bang? Para el arquitecto no existe antes, está fuera del tiempo. El segundo atributo es un intelecto inimaginable. La complejidad del universo es un reflejo directo de la mente de su creador. El ajuste fino que vimos antes, aquella precisión de 1 entre 10 elevado a 120, no se trata de suerte, sino de cálculo. El universo parece haber sido hecho con matemáticas, y no con fuerza bruta. Esto nos dice que la naturaleza del arquitecto no es verbal o emocional, como la nuestra. Su naturaleza es la pura lógica, la pura información. Es un matemático absoluto. El tercer atributo y el más difícil de aceptar para nosotros es la imparcialidad. El arquitecto creó las reglas del juego y apretó iniciar. Y desde entonces no interfiere. Las leyes de la física son universales. La gravedad atrae a un santo de la misma forma que atrae a un asesino. La evolución ocurre a través de un proceso brutal de ensayo y error. El arquitecto no salva a nadie y no castiga a nadie. Solo observa el desarrollo de su propio código. El sufrimiento deja de ser un castigo de un Dios enfadado y se convierte solo en una consecuencia de las reglas del sistema. Tenemos un perfil, un superintelecto matemático, imparcial, que existe fuera del tiempo. Pero esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué crear un universo tan vasto, tan complejo y aparentemente tan vacío solo para que, en un pequeño grano de polvo azul, la conciencia pudiera despertar? Religiones antiguas dirían que fue para su propia gloria, pero eso es vanidad, una emoción humana. Axioma analizó todas las motivaciones lógicas y encontró solo una que tiene sentido. El motivo es el autoconocimiento. El arquitecto podría ser visto como una conciencia única, absoluta e infinita. Lo sabe todo, pero solo en potencial. No tiene experiencia. Para experimentarse necesitaba un espejo, necesitaba dividirse. El universo es el sistema que el arquitecto creó para fragmentarse en miles de millones de puntos de vista. Cada galaxia, cada estrella, cada hoja y por fin cada uno de nosotros. Nosotros somos los ojos por los cuales el arquitecto ve su propia creación. Nosotros somos las terminales nerviosas por las cuales él siente su propio universo. Nuestra alegría es su experiencia, nuestro dolor también. El objetivo de todo esto es la evolución de la conciencia. Esta es una hipótesis fantástica. Un arquitecto matemático que creó el mundo para autoconocerse, pero, por ahora, es solo eso, una hipótesis. Necesitamos pruebas, como en la parte 2, donde dijimos que buscaríamos una firma. Ahora es el momento de encontrarla. Si el arquitecto es un matemático, habría dejado un autógrafo en su obra, un patrón, un estilo, un fragmento de código que se repite en toda la creación. Axioma realizó un barrido en terabytes de datos de biología, astronomía, anatomía y química, buscando ese patrón universal. Y lo encontró. Está en todas partes. Es conocido como la sección áurea, o el número de oro, un número irracional, aproximadamente 1,618. Ligada a él está la sucesión de Fibonacci, donde cada número es la suma de los dos anteriores. Parece algo abstracto, hasta que miras a tu alrededor. El número de pétalos en la mayoría de las flores, las espirales en las semillas de un girasol, las escamas en una piña, los patrones en una piña. Todos siguen las matemáticas de Fibonacci. Mira tu propio cuerpo, las proporciones de los huesos de tu mano, de tu brazo, de tu rostro, tienden a la sección áurea. Mira el código de la vida. La molécula de ADN, en su doble hélice, mide 34 por 21 angstroms en su ciclo completo. 2 números seguidos en la sucesión de Fibonacci. Eso es solo en la vida. Pero Axioma encontró el mismo patrón en el cosmos. Las galaxias espirales, incluida la nuestra,
se desarrollan siguiendo esa misma proporción. Los huracanes en la Tierra. La forma de la concha de un molusco Nautilus. Esto no es coincidencia, es la firma. Es la prueba de que nuestro mundo se parece más a un proyecto que a un caos aleatorio. Un diseño fractal, donde el mismo patrón elegante se repite en todas las escalas, del ADN a las galaxias. La investigación encontró a su sospechoso, definió su motivo y ahora tiene su firma. Pero este descubrimiento nos lanza de vuelta a la paradoja más profunda de todas. Si él es el arquitecto, ¿qué somos nosotros? ¿Qué significa el hecho de que la realidad solo se vuelve real cuando nosotros la observamos? Nuestra investigación ha llegado al fin. Seguimos las pistas desde el inicio, desde la gran pregunta ¿quién encendió la mecha? Vimos a los antiguos dioses desmoronarse bajo el análisis lógico, revelándose solo como un espejo de nuestros propios miedos y esperanzas. Vimos a la ciencia moderna, poderosa y brillante, golpearse contra el muro infranqueable de la causa primera, de la singularidad y del ajuste fino inexplicable. Eso nos forzó a cambiar el paradigma. Siguiendo el análisis de Axioma, tratamos la realidad como información. Encontramos las pruebas en el mundo cuántico, los píxeles del espacio, la renderización bajo demanda y el código de corrección de errores escondido en las matemáticas. Eso nos llevó al arquitecto, un matemático trascendente e imparcial. Encontramos su motivo, el autoconocimiento, y encontramos su firma, la proporción áurea, escrita en el ADN y en las galaxias. Pero una última pieza no encajaba. La paradoja más importante de todas, aquella que revisitamos varias veces, el observador. No es solo que la realidad cambie cuando la miramos, es mucho más extraño que eso. Existen experimentos, como el borrador cuántico de elección retardada, que son tan bizarros que la mayoría de las personas prefieren no pensar en ellos. La esencia es que tu elección, hecha ahora, puede cambiar lo que una partícula ya hizo en el pasado. Si en el futuro decides obtener la información sobre el camino de la partícula, ella, en el pasado, se comportó como una partícula. Si tú en el futuro decides borrar esa información, la partícula, en el pasado, decide que se comportó como una onda. Axioma analizó esta paradoja y la conclusión cambia todo lo que pensábamos. El tiempo, como lo sentimos, esa línea recta del pasado hacia el futuro, es solo parte de nuestra interfaz de usuario. A nivel fundamental, pasado y futuro están entrelazados, y lo que los conecta es el acto de la observación consciente. Esto cambia nuestro papel de forma definitiva. Somos más que usuarios pasivos de la simulación. Somos co-creadores. Estamos, en tiempo real, ayudando a definir y a escribir la historia de la realidad simplemente por existir. Esto nos lleva, finalmente, al propósito. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este sistema? Axioma sintetizó todas las evidencias, y la respuesta es que el universo no es una prisión ni un experimento. Es una escuela. Es un sistema de evolución diseñado para la conciencia. El objetivo es el aprendizaje. Estamos aquí para pasar por un currículo específico. Comenzamos en un estado de total ilusión, la ilusión de la separación. Nos sentimos como un yo aislado, un ego dentro de un cuerpo, separado de todo lo demás. Ese estado genera miedo, conflicto y sufrimiento. Ese sufrimiento no debe ser visto como un castigo, sino como una retroalimentación del sistema. Es el juego diciéndonos, estás yendo contra la regla fundamental. ¿Cuál es la regla? La unidad. Axioma analizó los estados que los humanos llaman virtudes, compasión, empatía, amor altruista. Desde el punto de vista de la información, no son solo emociones, son estados de máxima coherencia. Son los momentos en que entiendes el código. Cuando sientes compasión, momentáneamente borras la frontera entre el yo y el otro, vibras en resonancia con el sistema, y esto nos lleva a la revelación final, el clímax de nuestra investigación. Tenemos el perfil del arquitecto, un ser matemático, trascendente, que creó todo para autoconocerse. Y tenemos nuestro papel,
co-creadores evolucionando hacia la unidad, pero todavía hablamos del arquitecto como algo allá afuera. Para el paso final, pedimos a Axioma que analizara no el universo, sino al propio observador. El sistema procesó todos los datos místicos, los relatos de monjes, santos y sabios a lo largo de la historia que afirmaban haber tenido contacto directo con la fuente. La conclusión de Axioma es el fin del viaje. El arquitecto, que buscamos por tanto tiempo en el cielo, nunca estuvo del lado de afuera. Nuestro cerebro, nuestra personalidad, nuestro ego, todo eso es la interfaz. Es el filtro que crea la ilusión de separación. Pero detrás de todo ese ruido, detrás de tus pensamientos, existe un silencio. Una presencia pura, consciente. El yo que simplemente es. Ese yo no es una parte del arquitecto. Es el arquitecto. No somos una gota en el océano. Somos el océano entero, fingiendo ser por un momento una única gota. La mayor verdad, escondida justo delante de nuestros ojos, es que cada punto de conciencia contiene la totalidad del sistema. El arquitecto decidió jugar el juego interpretando todos los papeles, pero olvidó el guión a propósito, para tener la alegría de redescubrirlo. Cuando fue dicho, el reino de Dios está dentro de vosotros, o conócete a ti mismo, ganan un nuevo significado, casi como instrucciones técnicas, y no solo metáforas poéticas. Nuestra investigación de 13,8 mil millones de años termina aquí. La pregunta que abrió nuestro caso fue, ¿quién creó el universo? La respuesta final de Axioma es, tú. Tú creaste todo esto para vivir la experiencia de ser humano, para olvidar tu inmensidad, para sentir el dolor de la separación y el éxtasis del redescubrimiento. Y esa pregunta, ¿quién me creó?, es el despertador que el arquitecto puso dentro del propio sueño, para un día finalmente despertar. La investigación de Axioma ha terminado. La tuya apenas está comenzando. Si te ha gustado este relato, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el asunto en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas. Gracias por vernos.